Bueno, entre las 10 personas acusadas por Estados Unidos de vínculos con el cártel de Sinaloa, en concreto con el grupo de los Chapitos, está Enrique Díaz Vega, quien fue secretario de Finanzas de Sinaloa al principio del gobierno de Rubén Rocha Moya. Es uno de los exfuncionarios señalados por presuntos nexos con el crimen organizado. La Fiscalía de Estados Unidos lo señala como el presunto enlace con el grupo de los Chapitos, mientras que reportes patrimoniales muestran compras millonarias de propiedades pagadas mayoritariamente al contado. Esto de acuerdo con una investigación de Marcos Vizcarra, periodista, editor de la revista Espejo y colaborador del diario El País. ¿Cómo estás, Marcos? Gusto saludarte. Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto, Pascal. Qué gusto poder estar contigo. Bueno, pues cuéntanos quién es Enrique Díaz Vega. Es un empresario que fungió durante algún tiempo como miembro del gabinete de Rocha Moya. Sí, pues justo. Enrique Díaz Vega es un empresario que es hijo de familia de empresarios también, sobrino de empresarios. Y Enrique Díaz Vega tuvo un acercamiento muy amplio con la política cuando llegó Rubén Rocha Moya a la gobernatura. Y esto desde antes, es un apoyo que se tiene y que además algo que no pudimos llevar allá al reportaje, tanto Daniel Villamán y tu servidor, quienes trabajamos este reportaje para Revista Espejo, es que Enrique Díaz Vega es una persona muy cercana a Rubén Rocha Moya a través de sus hijos, de José, de Rubén y demás hijos que tiene Rubén Rocha Moya. Él, incluso son contemporáneos. El tema es que Enrique Díaz es un personaje que se ha ido moviendo desde 2008 a la fecha en temas empresariales. Él ha sido fundador de algunas empresas, él también ha liquidado un par de empresas y sobre todo hay que entender que Enrique Díaz ha sostenido un ritmo pues empresarial muy interesante y muy rápido. Tuvo un ascenso muy, muy meteórico al tema empresarial, al tema de desarrollo de empresas, y junto con él ha estado una persona que se llama Alejandro Gagiola Coppel, un personaje, una persona en Sinaloa que es presidente del Grupo Premier, que es un grupo, quizás uno de los grupos empresariales más importantes que tiene todo el noroeste de México. Cuentan con distintas empresas, entre ellas automotrices, de alimentos, inmobiliarias y más. Ahí mismo es este presidente del Grupo Premier, ha fundado varias empresas con Enrique Díaz Vega. Enrique es quien se ha encontrado pues con el liderazgo, sobre todo de una empresa llamada Josecín, que es una inmobiliaria, una de las más importantes de mayor número de ventas en Sinaloa, particularmente en Culiacán. Esto lo hablo solamente de manera amplia. Lo que nosotros llevamos en el reportaje es que Enrique Díaz Vega, aunque ciertamente era un empresario de 2008, incluso podría datar que de 2005, 2006 hasta el 2019, tenía un ritmo de compras algo modesto. Él mostraba su fortuna no tan amplia. Nosotros pudimos documentar que justo a partir de 2020, que es un año crucial en el tema de Rubén Rocha Moya, porque es cuando se empieza a mostrar con el interés para llegar a la gubernatura, es cuando empieza a tener incluso el aval de Andrés Manuel López Obrador para ser el elegido como el candidato a la gubernatura de Sinaloa en 2021, Enrique Díaz Vega empieza a acelerar su ritmo de compras. Es a partir de ahí, cuando él acumula más de 50 millones de pesos en propiedades, casi todas, y podemos decir que prácticamente el 95% compradas al contado. Lo interesante de esto es que durante 2020 hizo una serie de compras, pero varias de ellas fueron a sus empresas, a dos de sus empresas. Una de ellas precisamente Josecín Desarrollos. Sin embargo, llega 2021 y las compras empiezan a acelerar de manera fuerte. Las compras llegan 2021 a 2024, que es cuando termina esta administración de Enrique Díaz Vega al interior del gobierno del estado, y lo que vemos o lo que observamos es que de las 41 viviendas que compra o 42 viviendas que adquiere o que tiene Enrique Díaz Vega, por lo menos 21 en ese periodo fueron compradas al contado. Es decir, no solamente eso, estamos hablando de que prácticamente durante todo ese tiempo fueron alrededor de 70 millones de pesos que fueron adquiridos al contado entre insisto, 2021 al 2024. Sí. A ver, quiero preguntarte esto, Marcos. Voy a tener que hacer una pausa y pedirte que te quedes, pero te dejo planteada la pregunta. ¿Cómo es que se sabe, qué rastro queda
de la compra en efectivo de estas propiedades. Claro. Y si nos puedes dar algunos ejemplos sería bueno. Vamos a un corte y regresamos enseguida contigo. Estamos conversando con el periodista sinaloense Marcos Vizcarra, quien es coautor de una investigación en la revista Espejo sobre la fortuna de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa y empresario, quien es uno de los señalados por Estados Unidos, por la justicia estadounidense, de tener vínculos con el grupo de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Y nos decías, Marcos, que a partir de 2020 empezó a incrementarse su actividad empresarial, sus compras en concreto, y especialmente la compra de propiedades en efectivo. Yo te preguntaba, ¿cuál es el rastro que deja una compra en efectivo de una propiedad ya en el estado de Sinaloa? Bueno, Pascal, pues justo parte del trabajo que hicimos Daniel Villamar y su servidor fue a irnos primeramente a la declaración patrimonial que hace pública, o que se tiene que hacer pública por parte del gobierno del estado, de Enrique Díaz Vega. Analizamos las dos, tanto la primera declaración patrimonial que hace en 2021 como la última declaración que hace en 2024. Estas declaraciones empiezan a revelarnos varias cosas, entre ellas que se hacen compras al contado de esas viviendas. Lo que nosotros, parte del trabajo que tuvimos que hacer para hacer esta verificación fue irnos al registro público de la propiedad. En el registro público encontramos precisamente que estas compras fueron al contado, directamente al contado. Es decir, Enrique Díaz tenía la suficiencia multimillonaria, estamos hablando de más de 120 millones de pesos para comprar viviendas al contado, y él lo hizo de esa manera. Además de eso, lo que hicimos también fue revisar en el registro público del comercio, una página que tiene disponible la Secretaría de Economía, y empezamos a ver quién eran sus socios comerciales, las personas que lo han acompañado, la forma y los tiempos en que él ha sido empresario, en que él se ha sido acompañado de empresarios, y fuimos desglosando todas estas partes. Hay algo que ya no nos alcanzó, pero que creo que detalla muy bien cómo fue el ritmo de riqueza de Enrique Díaz, que fue la parte de los vehículos. Enrique Díaz hasta 2018, 2019 y todavía en 2020 tenía su carro de lujo, de mayor lujo, era una camioneta Caravan, de estas conocidas por ser las camionetas que llevan las familias, para llevar a las niñas y los niños, familiares pues. Sin embargo, Enrique Díaz Vega para 2023, 2024, él ya cambiaba de carros. Estábamos hablando de que ya compraba carros de la marca BMW, motocicletas de lujo, y también junto con ellos un carro Lexus de lujo de casi 2 millones de pesos. Solamente solo este carro, el Lexus, cuesta 2 millones y fue el único comprado a crédito. El resto fueron comprados precisamente eso que son, si no me equivoco, son 7 vehículos, fueron comprados todos al contado, ¿no? Hay que decir también y que hay una situación con Enrique Díaz Vega, que él, además de ser empresario inmobiliario, él también ha sido empresario de tiendas de vehículos que, insisto, han sido acompañadas junto con su socio Alejandro Gagiola Coppel. Bueno, yo quiero imaginar, estimado Marcos, que una serie de compras al contado de propiedades tendría que desatar alguna alarma entre las autoridades financieras, tendría que por lo menos llamar la atención de la UIF, ¿no? Claro, tendría que llamar la atención por lo menos de la UIF. También hay una UIPE, que le llamamos acá, que es una unidad de inteligencia patrimonial y económica que lo tiene la Fiscalía General del Estado. Pero como dato, y esto es muy importante, el director de la UIPE es primo de Enrique Insunza Cáceres, otro de los 10 acusados dentro de estos señalamientos que hace el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo se llama el director de la UIPE? No recuerdo exactamente ahorita. Justo ahorita cuando lo preguntabas, lo recordé y lo recordé muy bien. Es un señor de apellido Insunza, precisamente, y es el director de la UIPE en Sinaloa, y es una persona que tendría que haber investigado, haber rastreado. Por un lado es ese lado. Por un lado, mejor dicho, es eso. La segunda instancia es el SATES, que es el SAT local, el SAT del estado de Sinaloa, que también precisamente en otros momentos ha sido señalado, cuestionado el SATES por hacer la evasión de la investigación de otras cuentas multimillonarias. Incluso apenas el año pasado se va a conocer, el antepasado, mejor dicho, se va a conocer una resolución de la Corte en contra del SATES por haber hecho mal una serie de fiscalizaciones, o por no haber hecho fiscalizaciones por más de 2,000 millones de pesos. Multas superiores a los 2,000 millones de pesos, que por cierto fueron cargadas al erario y fueron cargadas con solicitud de préstamos bancarios por parte del gobierno del estado para seguir haciendo
obra pública de acuerdo con lo ofrecido, con la información ofrecida por el gobierno de Sinaloa, ¿no? Sí. Y la tercera instancia, vale la pena decirlo, es la Secretaría de Transparencia, quien debió haber observado en las declaraciones patrimoniales este incremento de la actividad de compras al contado de este personaje que fue un funcionario público, pero que ayer, por lo menos cuando preguntamos sobre esta posible investigación, nos decían no contamos con tal. Bueno, ¿dónde se encuentra? Porque ya sabes que esa es la pregunta respecto de los señalados, claro, incluyendo el gobernador. ¿Dónde está Enrique Díaz Vega en este momento? Fíjate que nosotros le llamamos, lo buscamos, el teléfono nos manda directo a buzón. También hicimos lo propio con personas de Grupo Premier, quienes han sido como estos enlaces jurídicos y más de Grupo Premier. No nos contestaron. Fuimos, tocamos la puerta también a Josecino y lo que nos dicen que es que esta empresa de Enrique Díaz, en la que es mayoritario, y nos dicen que no lo han visto, que no lo han encontrado precisamente en Sinaloa, ¿no? Entonces, pues no sabemos, no podría decirte. Quizás lo único certero es que quizás, muy quizás, no se encuentre ni siquiera en Estados Unidos. Ya. Oye, hay una cosa más respecto de él que recuerdo haber visto en el pliego de 34 hojas de la acusación del Distrito Sur de Nueva York en su contra, que lo involucran en el episodio de la operación electoral, ¿no? En la operación, claro, de captura de los funcionarios electorales de la oposición, de los representantes de la oposición. ¿De esto qué tanto se sabe, Marcos? Fíjate que ciertamente ese día, como ya se ha comentado bastante, ese día sí hubo una operación en contra de esos funcionarios de la oposición o personas de la oposición el día 6 de junio del 2021. Sí ocurrió. Sin embargo, vale también la pena decirlo, Enrique Díaz Vega no era una persona que se mostraba, incluso nunca ha sido una persona que se muestre completamente en público. Era raro verlo en eventos de gobierno, por ejemplo, mucho menos durante los actos de campaña. Lo que sí pasó fue que cuando el gobernador en su momento ahora sí que preelecto, ya en su campaña preelectoral, mejor dicho, lo presenta, dice que es una persona que lo va a acompañar, se tuvo la sospecha inicialmente por ser una persona de abolengo, una persona que venía de grupos empresariales, cercanos a una familia que nos han dicho que ha sido opositora, ¿no? a la Cuarta Transformación y más, y llamaba mucho la atención. E incluso, vale la pena decirlo, en su momento Rocha Moya decía, estas personas, tanto Enrique Díaz como otros funcionarios que se llama Javier Gagiola Coppel, son de los Coppel buenos, decía, ¿no? Entonces, no podría decirte yo que una participación amplia de Enrique Díaz, porque lo que hacía, lo hacía quizás desde escritorio o en reuniones donde presuntamente habría cometido esas irregularidades. Bueno. Pues habrá que ver finalmente en qué sustentan las autoridades estadounidenses esta parte de la acusación en contra de Enrique Díaz. Por cierto, ¿es la única o también tiene acusaciones vinculadas con su manejo financiero? Hasta el momento es la única que hemos podido detectar con estas irregularidades. Lo cierto es que, por ejemplo, Rubén Rocha Moya, ya desde antes de ser gobernador, por ejemplo, él tenía una gran cantidad de propiedades, en su momento fueron documentadas por el Diario Noroeste, algunas de ellas incluso no declaradas ante el registro, ante la Secretaría de Transparencia, pero sí establecidas en el Registro Público del Comercio. Una de ellas, por cierto, de las que no fueron declaradas en su momento, fue esa casa que hace unos días balearon aquí en Culiacán, en la colonia Las Quintas. Correcto. Pues Marcos, vamos a estar atentos a todo lo que sucede allá y te agradezco que hayas comentado este reportaje con nosotros. No, muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de poder comentarlo. Gracias, Marcos Vizcarra, periodista sinaloense. Vamos a